Bueno, pues después de todo esto que hemos estado analizando precisamente de la perspectiva de género y de que hemos caído en cuenta de que socialmente pues es necesario esa inclusión de tanto de hombres y mujeres de una forma igualitaria en cuestión de trato, en cuestión de oportunidades, pues entonces a lo mejor la pregunta más acertada que podemos hacer en este sentido es cómo contemplan los derechos humanos esta inclusión de las mujeres, ¿no? Y ahí es donde tendremos que hablar precisamente de este tema de los derechos humanos y qué es esa parte que acabo yo de mencionar que denominamos igualdad sustantiva, ¿no? Fíjense que hablando pues prácticamente de estos temas de igualdad entre hombres y mujeres, pudiésemos identificar varias formas o varios tipos de igualdad, ¿no? Para el tema que hoy nos toca abordar, pues me gustaría plantear el tema de la igualdad formal y de la igualdad sustantiva, siendo la igualdad formal esa que encontramos de muchas maneras plasmadas en nuestras leyes, de muchas maneras plasmadas en toda la normatividad, donde nosotros pudiésemos analizar y darnos cuenta, o podríamos incluso tener esa idea que jurídicamente tanto hombres como mujeres pues somos iguales, ¿no? Que jurídicamente, artículo 4 de la Constitución, hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de trato igualitario ante la ley. Pero sustantivamente, cuando esa igualdad, hablamos de igualdad de trato y de oportunidades, esa igualdad que podríamos decir es palpable, muchas veces no cumplimos con esas situaciones de igualdad, ¿no? Ustedes pónganse a pensar si realmente porque la ley lo diga o porque la ley lo establezca, las mujeres tienen pues todas estas oportunidades que la misma ley contempla, ¿no? Ya lo decían nuestras compañeras y compañeros que están participando con nosotros, que aún sigue habiendo toda una cuestión de conceptualismo social que hace que las mujeres pues se vean limitadas en esas oportunidades, ¿no? O que como sociedad tengamos ese convencionalismo social que nos lleva a pensar que las mujeres tienen que cumplir con determinado rol. Hace un rato decían el rol del cuidado materno, ¿no? Ya en nuestra cabeza sabemos o queremos pensar que cuando una mujer o una pareja va a tener un hijo, pues la mujer ya pensamos que está predestinada al hogar, ¿no? Y incluso a mí me ha dado o me da risa a veces escuchar comentarios donde escucho que se preguntan a las parejas, dicen, oye, ¿y ya pensaron si le vas a permitir a tu mujer continuar trabajando? O sea, como que ya tenemos aquí predestinado que la mujer es la que tiene que cuidar a los bebés, ¿no? Y a veces en algunos de estos foros a los que yo he ido les digo a los compañeros varones, imagínense, a mí se me hace tan difícil pensar que la mujer le tenga que pedir permiso al hombre para trabajar. Y a veces les digo a los compañeros, a ver, levanten la mano el que está aquí con permiso de su esposa, ¿no? Y sueltan la carcajada, ¿no? Se les hace como que chistoso, pero así de chistoso es que las mujeres nos tengan que pedir permiso cuando se supone que hay una igualdad ante la ley. En ese sentido, y hablando de derechos humanos, pues recordemos que esta no es una cuestión, podría yo abordarlo desde esa manera, de quién es mejor o quién es superior. Para la perspectiva de los derechos humanos se trata de un derecho a la igualdad. Todos tenemos el mismo derecho y oportunidades que la sociedad nos pueda permitir en determinado momento. Entonces, pues recordemos que precisamente los derechos humanos pues tienen ese concepto, ¿no? Que son el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades, pretensiones, incluso yo podría decir instituciones que se encargan de ver que todos nosotros pues tengamos ese reconocimiento y tengamos esos mecanismos o esos instrumentos para poder garantizar el acceso o el respeto a nuestra dignidad. Tendremos que partir desde ese punto de vista, ¿no? La dignidad que tenemos todas las personas y sobre todo en nuestro sistema jurídico, de esa garantía que el Estado, que la autoridad, tiene que proporcionarnos a todas y todos, ¿no? Es decir, que cuando nosotros nos veamos violentados
en nuestros derechos a la igualdad, hablando de la perspectiva de género, en el acceso de las oportunidades, en el acceso de nuestros derechos humanos, pues la autoridad tenga los mecanismos, tengamos los mecanismos a la mano para hacerlos valer ante la ley, ¿no? Y constitucionalmente, pues podemos recordar que en el artículo 4, pues vienen contemplados varios de estos derechos, ¿no? Pero más sin embargo, y eso que les decía hace un rato, aun cuando las mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y la igualdad para ambos está plasmada en este artículo, pues aún así podemos ver o podemos distinguir que a las mujeres pues les es negado el mismo reconocimiento o el propio reconocimiento de estos derechos que ya tenemos, ¿no? Y que ustedes mismos en este ejercicio tan sencillo que hemos hecho, pues nos hemos dado cuenta de que socialmente pues aún son reprimidas, ¿no? Y entonces encontramos, por ejemplo, pues que hay violencia contra las mujeres, a veces de forma física, a veces de forma psicológica, económica, por ejemplo, ¿no? O incluso en cuestiones tan sencillas y que no deberían de suceder o que parecieran que ya no deben de suceder, como cuando hablamos de cuestiones laborales y la igualdad salarial o las oportunidades educativas, ¿no? A lo mejor, me imagino que la mayoría de los que nos escuchan tienen la oportunidad de estar estudiando pues una licenciatura o ser profesionistas y de esta casa de estudios que es el Tecnológico de Monterrey, pero hay otros niveles donde a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, pues ya no se les permite continuar con los estudios, ¿no? Hablando de comunidades, por ejemplo, que están pues en la Sierra Norte, por ejemplo, ¿no? Les dicen a las mujeres, ¿saben qué? Pues tú como eres mujer, pues tú no vas a estudiar, el que va a estudiar es tu hermano porque es el que va a ser cabeza de familia. Tú aprende a cuestiones laborales porque tú vas a tener que atender la casa, vas a tener que atender a tu familia, ¿no? Y entonces eso, pues a lo mejor en la ley sí dice que todos tenemos derecho a la educación y que todos somos iguales para acceder a este derecho, pero socialmente, por costumbre familiar, a lo mejor en nuestra familia, pues nos limita, ¿no? Y no tenemos, lo que decíamos hace un rato, una igualdad sustantiva, ¿no? Que es la igualdad de acceso a oportunidades y al mismo trato entre hombres y mujeres. Al final de cuentas, eso se queda en una igualdad formal. Entonces, a lo mejor podríamos ir pensando, podríamos empezar, porque ese va a ser uno de los ejercicios que vamos a hacer ahorita al final, pues ir analizando cómo podríamos revertir esta situación, qué propuesta podríamos hacer, no solamente desde lo jurídico, sino también desde lo social, para que todas estas situaciones pues vayan cambiando. Al respecto, pues tenemos diferentes pues convenciones, diferentes tratados internacionales que respaldan toda esta parte de la igualdad jurídica en nuestro país, ¿no? Fíjense, por ejemplo, está la convención relativa a la igualdad y remuneración en la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, que evidentemente nos habla, les decía yo, formalmente, jurídicamente, que las mujeres tienen derecho a recibir una compensación igual a trabajos iguales. Mas, sin embargo, pues sí es conocido que en muchos trabajos, cuando el mismo trabajo lo desarrolla una mujer, pues la percepción económica es menor. O incluso la igualdad de oportunidades. No sé, a lo mejor pregúntense ustedes si una mujer arquitecta o una mujer ingeniera tiene la misma oportunidad de participar en la licitación de obras. ¿Qué tanto es real o factible o qué tanto se prefiere que en una licitación de obras sea un hombre el que realice una obra pública, por ejemplo? También tenemos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que es un tema que se sigue hablando de violencia política, incluso en nuestro país, ¿no? Decía, formalmente tenemos ese derecho, formalmente existe la igualdad, pero pues tenemos el caso de las famosas Juanitas, ¿no? Donde las mujeres participan al puesto de elección popular y una vez que ganan, se ven obligadas a cederlo a varones, ese puesto que ya ganaron, renuncian al puesto. Igualmente tenemos la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, ¿no? Que pareciera impensable, pero en algún momento pues podemos seguir viendo y podemos seguir analizando
matrimonios arreglados entre familias y donde a la mujer no le queda más que aceptar porque alguien ya negoció su matrimonio, ¿no? Entonces, todo ese tipo de derechos y esas convenciones pues han venido evolucionando y se han plasmado en una convención que pues tiene que ver con todo esto de los derechos humanos y que es la propia CEDAW. No sé si, me imagino que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y pues que México adoptó con todo el demás conjunto de países de forma unánime en diciembre de 1979 y entra en vigor en 1981, ¿no? Y en esta convención, pues es muy importante, es muy interesante porque obliga o compromete más bien a los países firmantes a que dentro de sus legislaciones internas pues vayan eliminando o limitando toda normativa, todo tipo de situación que pudiese ir en pie o pudiese ir aunando a la violencia que se comete contra las mujeres. Igual, de esa misma manera, pues pudiésemos mencionar, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia, que de igual manera pues protege a las mujeres en cuestiones de violencia dentro de la familia, dentro de la comunidad y toda violencia que un Estado mismo pueda perpetrar en contra de las mujeres. A final de cuentas, fíjense, estos tratados internacionales, aunque pudiesen parecer lejos, dentro de nuestro sistema político jurídico, es muy importante porque acuérdense que a partir de la reforma del 2011, todos los tratados internacionales que México firma en materia de derechos humanos forman parte de nuestro derecho positivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros encontramos algún derecho reconocido en uno de estos tratados, lo podremos exigir. Lo podemos exigir como si fueran derechos propios, parte de nuestra legislación mexicana, y la autoridad tiene la obligación de hacer valer estos derechos. Entonces, por esa parte, pues resulta sumamente importante que nosotros pues conozcamos estas legislaciones, que conozcamos estos tratados que obligan al Estado a garantizar nuestros derechos, nuestra igualdad sustantiva, hablando de las mujeres, y que nos vayamos empoderando. La parte importante es esa, que no se quede en una cuestión formal, que no se quede en una cuestión jurídica, que esté plasmado en las leyes, en los libros, sino que lo hagamos sustantivo, que nos vayamos apoderando de ellos, nos empoderemos y sepamos cómo exigir el cumplimiento de estos derechos, tanto como mujeres como hombres. Gracias, licenciada Alma, y gracias, maestro Germán, por tan valioso workshop y sobre todo por tan valiosas reflexiones que nos dejan el día de hoy.